Buenas tardes, corresponde exponerles acerca de los principios físicos en el ultrasonido. Mi nombre es Joana Davis. Sofía Cascante. Rachel Díaz Bahilla. Sanaya Hernández Mora. Y Alejandra Salas Naranjo. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es un método diagnóstico médico que se realiza por medio de la acción de ondas de ultrasonido. Los ultrasonidos son una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. La frecuencia del ultrasonido supera los 20 kHz. Estas ondas se originan por medio de la vibración de un cuerpo elástico que por lo general es un cristal piezoeléctrico, que es parte del equipo del ultrasonido, y estas se van a propagar por un medio material, que en este caso el medio material serían los tejidos corporales. El funcionamiento del ultrasonido se basa en diversos principios físicos que hacen posible la obtención de ecografías. Es importante comprender la definición del sonido. El sonido es un fenómeno que involucra la propagación de ondas mecánicas de transmisión longitudinal a través de un medio. Estas ondas mecánicas son formas de transmisión de la energía y estas requieren de materia para su transmisión, que en el caso del ultrasonido, el medio serían los tejidos. En sí, las ondas del ultrasonido siguen la teoría del movimiento armónico simple, y algunas de las características físicas que lo definen son la longitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación, amplitud y ángulo de incidencia. Las ondas sonoras corresponden a la compresión periódica del medio en el cual se desplazan. La distancia de una compresión a la siguiente constituye lo que es la longitud de onda, la cual se obtiene al dividir la velocidad de propagación entre la frecuencia. La longitud de onda es la distancia a la cual la onda sinusoidal realiza un ciclo completo. La amplitud se conoce como la intensidad del sonido y es el tamaño de la onda en el espacio. En el ultrasonido, la amplitud se puede expresar en la ecografía, ya que se refleja a gran proporción las ondas del ultrasonido, y esto se puede ver con lo que es la intensidad del blanco de la imagen. La longitud de onda y la frecuencia tienen una relación con la velocidad en el que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. En sí, la velocidad en la que se propaga el sonido depende de la densidad del medio y también la comprensibilidad. En sí, la velocidad lo que va a hacer es que va a variar dependiendo de las características de cada tejido. Por ejemplo, en lo que son tejidos grasos, las ondas se mueven lento debido a la densidad de estos. Otro concepto importante es lo que es la impedancia, que se define como la resistencia al paso de los ultrasonidos. En sí, la impedancia es lo que es el producto de la velocidad de propagación por la densidad en el tejido. Respecto a la frecuencia se mide en ciclos por segundo. En sí, la frecuencia se determina por la fuente que la emite y por el medio en el que viaja. En el ámbito de lo que es el diagnóstico médico se utilizan frecuencias entre los 2 MHz y los 30 MHz, lo que equivale a prácticamente entre los 2 millones o 30 millones de ciclos entre segundo. Es importante mencionar que la frecuencia determina lo que es la profundidad a la que llega el ultrasonido. Entonces, a mayor frecuencia, menor penetración en los tejidos, pero mayor calidad de imagen. Ante una frecuencia alta, ya sea mayor a los 5 MHz y una penetración menor a los 5 centímetros, la definición de la imagen va a ser alta y va a tener un alcance en estructuras superficiales como vasos y músculos. Ante una frecuencia baja, que sea que esté entre los 1 MHz y los 5 MHz, la penetración va a ser mayor a 5 centímetros y esto provoca que la calidad o la definición de la imagen sea muy baja. Entonces, el alcance va a ser como los órganos profundos, ya sean tórax, abdomen, hígado. Un factor físico importante en el ultrasonido para la obtención de ecografías es el ángulo de incidencia.
La intensidad con la que un haz de ultrasonido se refleja va a depender prácticamente del ángulo con el que incide sobre el material. La reflexión del ángulo va a ser máxima cuando la onda del ultrasonido incida de forma perpendicular a la interfase entre los tejidos. Sin embargo, si el haz del ultrasonido se aleja a la perpendicular, el sonido que se refleja no regresa a la fuente emisora y tampoco va a ser detectado por la fuente receptora. Entonces, esto afecta significativamente lo que es la ecografía. La interfase se le conoce como la zona de contacto entre dos medios que transmiten el sonido. Cuando el sonido atraviesa la interfase, las ondas experimentan diversos fenómenos físicos, como lo son la atenuación, la reflexión, la refracción, y tenemos esos efectos de refracción y reflexión muy presentes en lo que es la ecografía. Cuando nos referimos a la atenuación, sucede que cuando el tejido transforma parte de la energía cinética de la onda en energía térmica, y durante este proceso se pierde lo que es la amplitud de onda. En sí, la reflexión se da cuando la onda llega a la interfase y se refleja según su ángulo de incidencia. También se da el proceso de refracción, en el que las interfaces producen variación en la dirección de las ondas que atraviesan los tejidos, al igual que un proceso de absorción, que se da la pérdida de energía al producir el haz de ultrasonido que atraviesa los tejidos. Es importante que los ultrasonidos se tenga claro de por qué se producen, ya que todo esto es posible debido a un efecto que es el efecto piezoeléctrico, que al pasar una corriente por una pieza de cristal se produce una vibración que genera un haz de ultrasonido. El equipo médico del ultrasonido contiene tres partes sumamente importantes que son el transductor, la unidad de procesamiento y la pantalla. Los transductores tienen cristales con propiedades piezoeléctricas. Estos son prácticamente los responsables de emitir los haces del ultrasonido. Entre diferentes pulsos, los cristales captan los ultrasonidos reflejados de los diferentes tejidos y los pasan a lo que es una unidad de procesamiento del equipo médico que va a generar una imagen en la pantalla. Cuando se estimulan los cristales piezoeléctricos, se emiten pulsos de ultrasonidos de forma continua. En sí, el transductor va a generar lo que es una frecuencia de repetición de pulsos eléctricos y esta frecuencia es importante para que se alcance un punto determinado de profundidad para generar en sí lo que es la ecografía. Esa frecuencia puede variar entre los 1000 kHz o los 10.000 kHz. Bueno, ¿cómo interacciona el ultrasonido con el cuerpo? El movimiento ondulatorio que sale del transductor provoca movimientos longitudinales y oscilación en las moléculas del cuerpo. Esta oscilación provoca calor. El efecto del ultrasonido depende de la potencia de este. El ultrasonido diagnóstico tiene baja potencia, por lo que las células experimentan un trauma bajo. Al contrario del ultrasonido terapéutico o la ultracavitación, que sí provoca bastante movimiento molecular, aumenta el calor, puede provocar quemaduras y pueden destruir la pared celular. El efecto del ultrasonido diagnóstico depende del tipo de piel, del tipo de tejido del cuerpo. Tenemos el tejido epitelial, que al ser capas delgadas, las ondas acústicas no van a afectar mucho el tejido. Después tenemos el tejido muscular, donde hay mayor impedancia de las ondas sonoras. El tejido nervioso, la densidad en la zona del cerebro es bastante alta para afectar la propagación de acústica, pero los axones o lo que llamamos nervios que se encuentran diseminados por todo el cuerpo no modifican mucho estas propiedades acústicas. Y por último tenemos el tejido conectivo que se divide en el laxo, denso, hueso y sangre. El laxo y el denso sí es muy bueno para diagnóstico por medio de ultrasonido. El hueso tiene mucha densidad y es poco compresible, entonces hay mayor velocidad de las ondas y mucha impedancia. Y la sangre es muy buena dispersora del ultrasonido. Se utiliza para medir la velocidad del flujo sanguíneo mediante el efecto Doppler
y absorbe energía y la remite. Ok, conforme las ondas del ultrasonido se adentran en el cuerpo, se atenúan ya sea por absorción o porque se transforman en calor o porque se dispersa la energía a otros lados. Entonces, los líquidos se consideran no atenuadores. Entonces, por eso, cuando uno se va a hacer un ultrasonido abdominal, se pide que tome bastante agua al paciente para que la imagen salga más nítida. El hueso sí es un atenuador y el aire también absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas direcciones. Por eso casi nunca se hacen ultrasonidos de pulmón. El sonido se refleja en las interfaces entre diferentes materiales o tejidos. Dos factores que van a influir sobre esta reflectividad es la impedancia de los órganos y el ángulo de incidencia con que se pone el transductor. Como dije anteriormente, el hueso es un importante atenuador, por lo que tiene alta diferencia acústica, entonces las imágenes de calcificaciones se van a ver como una línea muy blanca, y estas se llaman líneas hiperecoicas, al contrario de los músculos que son hipoecoicos, o sea, tienen poco eco de estas ondas del ultrasonido. Y el gel transductor. El gel entre el transductor y la piel se utiliza para eliminar el aire que pueda existir entre la piel y el cabezal del ultrasonido. Ok, ahora ya les voy a hablar sobre qué son los movimientos ondulatorios. Estos movimientos ondulatorios pueden ser transversales o longitudinales. En el caso de ser una onda transversal, la perturbación es perpendicular a la dirección que es propagada la onda, mientras que en la onda longitudinal la perturbación tiene la misma dirección. También presentan velocidad, esto quiere decir que el espacio que avanza la onda por unidad de tiempo, la velocidad de su movimiento ondulatorio depende del tipo de onda que se trae y el medio que se propaga. Este periodo, como han mencionado anteriormente las compañeras, es el tiempo que tarda una partícula en efectuar una oscilación completa y está denominada con la letra T. Okay. Ahora, características de las ondas transversales. Las ondas transversales son las que recorren una cuerda tensa cuando la pulsamos o cuando se propagan por una alfombra cuando esta la sacudimos. Son ejemplos. La onda transporta energía, no transporta materia y la perturbación es perpendicular a la dirección. Es una onda superficial que se propaga a través de un medio. Ahora, las ondas longitudinales, un ejemplo es el sonido y es un tipo de movimiento que la perturbación o la comprensión, también se denominan iguales, es la propagación que posee la misma dirección. Una característica que poseen ambas es la velocidad. La velocidad de propagación se debe a la magnitud, que esta mide la velocidad en la que la perturbación de la onda viaja a lo largo de su desplazamiento. La ecuación o la expresión matemática que podemos ver es velocidad es igual a longitud de onda sobre el periodo, y para las ondas transversales es velocidad es igual a la tensión sobre la densidad lineal. Bueno, ahora lo que es la eficacia y eficiencia del uso de ultrasonido por medio del movimiento ondulatorio. Bueno, el ultrasonido utiliza ondas sonoras para producir fotografías de las estructuras internas del cuerpo. Entonces, en un examen por ultrasonido, un transductor envía las ondas sonoras y recibe las ondas del eco. Cuando se presiona el transductor contra la piel, envía pequeños pulsos de ondas acústicas de alta frecuencia, que son inaudibles, hacia el interior del cuerpo. A medida que las ondas acústicas rebotan en los órganos internos, fluidos y tejidos, el receptor sensible del transductor registra cambios mínimos que se producen en el tono y dirección del sonido. Una computadora mide y muestra estas ondas de trazo en forma instantánea, lo que a su vez crea una imagen en tiempo real en el monitor.
Entonces, uno o más cuadros de las imágenes en movimiento típicamente se capturan como imágenes estáticas y también pueden grabar videos cortos. En lo que es la parte de la reflexión, una parte de la onda no pasa al otro medio sufriendo un cambio en su dirección y la otra parte de esta sí pasa al otro medio, pero también tiene un cambio de dirección que se le llama refracción y este se basa en los ecos. Existen tres tipos de reflexión, que es el especular, que son superficies lisas de mayor longitud de onda, como vainas faciales, diafragma y paredes de vasos principales. Luego están las superficies rugosas, que son el regreso en todas direcciones, y el scattering, que es donde la onda es de mayor longitud de la superficie y se comporta en su reflexión como la anterior en varias direcciones. Por último, vamos a ver lo que son los beneficios que nos aportan el ultrasonido para diagnóstico de enfermedades. El equipo de ultrasonido por diagnóstico de enfermedades nos van a aportar un sinfín de beneficios. Los exámenes de ultrasonido pueden ayudar a diagnosticar diversas enfermedades cuyo puede ser el daño a los órganos luego de alguna enfermedad. Algunas aplicaciones que nos vamos a centrar en el trabajo van a ser como el reumatología y medicina. En la medicina aporta gran ayuda al médico a diagnosticar síntomas tales como el dolor, hinchazón, infección, tejidos blandos. Además, son útiles a la hora de examinar nuestros órganos internos. Incluso puede ser un buen detector primario de patologías como sería la calcificación. Además, puede referirse a lo que son los tejidos blandos, que lo que son detector de tumores, accesos y lesiones musculares. Vamos a tener lo que es la biopsia por aspiración, que es otro beneficio del ultrasonido por diagnóstico, que lo que se utiliza es una aguja para mostrar células de áreas anormales para realizar pruebas en laboratorio y luego examinar la muestra para ver si es una célula cancerosa o no. Tenemos el ecocardiograma. Otro aporte de la ultrasonido es diagnosticar diversas enfermedades coronarias, que incluso nos va a evaluar lo que son problemas vasculares y evaluar el daño luego de algún ataque al corazón. Luego tenemos el ecoendoscopía. Consiste en usar una onda ecográfica que permite obtener imágenes mucho más nítidas y visualizar más detallado lo que es la pared del tubo digestivo. Nos va a permitir una visualización directa del interior del esófago. Y por último tenemos la reumatología, que algunas enfermedades de la reumatología más comunes en las que se aplica la evaluación del ultrasonido son la sinovitis, erosión, osteoartritis, artritis por cristal y vasculitis.